Hola jóvenes, ¿cómo están? Eh, bueno, vamos a tratar de hacer una introducción a lo que es la corriente alterna. Bien, lo que les voy a contar yo es lo que a ustedes les hace falta conocer para poder hacer el trabajo práctico número 5. Ustedes van a hacer mediciones en circuitos de corriente alterna, más precisamente en un circuito RLC, y esas mediciones las van a hacer con un osciloscopio. Entonces tengo que contarles primero, así sucintamente, qué es la corriente alterna, después qué es un osciloscopio o cómo mide el osciloscopio, y por último qué es un circuito RLC. Y todo eso en menos de una hora. Bien, para introducir al concepto de la corriente alterna, voy a empezar con un ejemplo de algo que ustedes ya conocen, que es un circuito de corriente continua, como este que está presentado en este esquemita. Acá tenemos la fuente, la resistencia, y a este circuito sencillo le hemos agregado los elementos medidores. Este es el amperímetro y este es el voltímetro, conectados de la forma que ustedes ya conocen. Entonces, lo que vamos a hacer es una serie de mediciones de tensión y corriente en función del tiempo, para lo cual, además del amperímetro y el voltímetro, nos va a hacer falta un cronómetro. Supongamos entonces que vamos a hacer mediciones con el amperímetro y el voltímetro de la tensión y de la corriente una vez por minuto durante 10 minutos, de tal forma que tengamos 10 mediciones. Como se trata de un circuito de corriente continua, cada vez que nosotros midamos la tensión y la corriente, vamos a medir los mismos valores de tensión y de corriente. Entonces, si representamos estos valores en un gráfico como este, donde en el eje de las ordenadas ponemos la tensión y la corriente, o sea, sería una escala doble, y en el eje de las abscisas ponemos el tiempo, lo que vamos a ver, suponiendo que tenemos, por ejemplo, un circuito cuya fuente entrega una diferencia de potencial de 5 voltios y cuya resistencia es de 2.5 ohmios, lo que vamos a tener es una corriente constante de 2 amperios. Entonces, nuestras mediciones de tensión en función del tiempo nos van a arrojar un resultado como este, o sea, una serie de puntos ubicados en el gráfico, de tal forma que la función de la tensión en relación al tiempo nos da una constante. O sea, esto sería una línea horizontal constante, que significa que el valor de la tensión no está variando con el tiempo. Es siempre 5 voltios. Lo mismo pasa con la corriente. La corriente, cada vez que nosotros medimos, nos da siempre el mismo valor, que es de 2 amperios. Entonces la corriente también va a dibujar una recta constante en un gráfico de corriente en función del tiempo. Entonces, estos valores constantes de tensión y de corriente son los que nos están diciendo que tenemos un circuito de corriente continua. Entonces, en un circuito de corriente continua, las magnitudes eléctricas, tales como la tensión, la intensidad de la corriente o la intensidad del campo eléctrico en cada elemento del circuito, se mantienen constantes y no cambian con el tiempo. Esta es la definición de lo que es un circuito de corriente continua, como los que ustedes han venido estudiando hasta ahora. En cambio, si conectamos los aparatos medidores en un circuito de corriente alterna y hacemos las mismas mediciones y representamos estos valores en un mismo tipo de gráfico, lo que vamos a tener es algo como lo que tenemos acá abajo, ¿no? Como se ve, la tensión, que es esta curva de arriba, ¿no?, y la intensidad de la corriente, que es esta curva de abajo, están variando periódicamente con el tiempo. O sea, son funciones periódicas del tiempo. Si ustedes se fijan, la tensión en el momento inicial era 0, ha ido creciendo hasta que alcanza un valor máximo, a partir del cual empieza a decrecer, se anula por completo, se hace 0,
empieza a tomar valores negativos y crece en valores negativos hasta que alcanza un máximo negativo. De vuelta comienza a decrecer y luego repite todo el ciclo. O sea, esta función que va repitiendo ciclos en función del tiempo es lo que se llama una función periódica. Lo mismo está pasando con la corriente. Entonces, cuando la corriente, la tensión o cualquier magnitud eléctrica medida en cualquier elemento de un circuito varían periódicamente con el tiempo, en este caso lo que tenemos es una corriente alterna. Esta es la definición de lo que es corriente alterna. Además, un circuito de corriente alterna se puede diferenciar de un circuito de corriente continua porque en un circuito de alterna hay tres tipos de elementos que se pueden intercalar en el circuito. En un circuito de corriente continua, además de la fuente, lo único que puedo intercalar son resistencias. En cambio, en un circuito de corriente alterna, además de la fuente y la resistencia, puedo intercalar bobinas y capacitores. Bien, entonces, la resistencia es un elemento consumidor del mismo tipo que la resistencia que tengo en los circuitos de corriente continua. Una resistencia puede ser, por ejemplo, una lámpara en una casa, un foco, cualquier tipo por ejemplo, una lámpara LED o una lámpara de filamento. Sería una resistencia óhmica que está transformando la corriente eléctrica en calor y en luz, y en realidad trabaja de la misma forma de lo que trabajaría en un circuito de corriente continua. Pero además en un circuito de alterna se pueden intercalar bobinas. Los bobinados, por ejemplo, los motores, como un ventilador, un lavarropa, una cortadora de césped, si ustedes lo abren, van a ver que adentro del motor hay bobinas, ¿no? Que lo que hacen es almacenar y consumir energía por medio de un campo magnético. En general transforman esta energía en energía mecánica, y nosotros a estas bobinas en el circuito RLC la vamos a caracterizar por su inductancia L, que es, digamos, algo que caracteriza a la bobina, que se mide en henrios, y por una magnitud que se llama reactancia inductiva, que se designa como X sub L, que es igual al producto de la frecuencia angular por la inductancia. ¿No? O sea, en un circuito de corriente alterna, los motores, o sea, las bobinas, todos los tipos de bobinas que estén intercalados en el circuito, nosotros lo vamos a caracterizar por su inductancia y por su reactancia inductiva. Aparte de la bobina se pueden intercalar capacitores. Los capacitores son elementos que almacenan y o consumen energía por medio de su campo eléctrico y se caracterizan por su capacitancia o capacidad, la capacidad se mide en faradios, y por su reactancia capacitiva, que se designa como X sub C, que es igual a 1 sobre la frecuencia angular por la capacidad. Entonces, recapitulando, en un circuito de corriente alterna se pueden intercalar tres tipos de elementos básicos. Serían resistencias comunes, caracterizadas, cada resistencia está caracterizada por su valor de resistencia que se mide en ohmios. Bobinas, que en general son motores, que se caracterizan por su inductancia y por su reactancia inductiva. No hay que olvidarse acá que las reactancias también se miden en ohmios. Y capacitores, que se caracterizan por su capacidad y por su reactancia capacitiva. Estos tres tipos de elementos es lo que podemos tener en un circuito de corriente alterna. Entonces acá les muestro en este esquema lo que sería un circuito básico de corriente alterna que contiene todos los elementos posibles que pueden intercalarse en este sistema. Esto sería la forma de representar estos circuitos. La resistencia, si ustedes se fijan, se representa como antes, como ustedes ya conocían. Las bobinas se representan de esta forma y están caracterizadas
por su inductancia o por su reactancia capacitiva. O sea, acá podría decir L o X sub L. Los capacitores se representan de esta forma y están representados por su capacidad o capacitancia. O también acá podríamos haber representado la reactancia capacitiva, o sea, su X sub C. Si ustedes se fijan, las fuentes ya no se representan como antes, como la corriente continua, sino que una fuente de alterna se representa de esta forma. Y en estos circuitos tampoco se indica la dirección de la corriente, porque como ustedes han visto en el gráfico de cómo cambia la corriente en un circuito de corriente alterna, van a ver que en un momento la corriente es positiva, que significa que está, supongamos, circulando en el sentido horario, pero en el siguiente momento la corriente es negativa, quiere decir que se ha invertido el sentido de circulación de la corriente y está circulando en el sentido antihorario. Entonces aquí en este circuito no vamos a indicar el sentido de la corriente. Bien, en general las magnitudes eléctricas en corriente alterna varían en forma sinusoidal. Eso quiere decir que son funciones del tiempo que son parecidas al seno o al coseno. En general, las señales son funciones que son combinaciones de senos y cosenos. Eso es lo que pasa la mayor parte de las veces. Pero además hay otro tipo de señales periódicas que pueden tener otra forma. Por ejemplo, hay señales de onda cuadrada. Y también hay señales de onda triangular y señales de diente de sierra. Bueno, pero de eso vamos a hablar más adelante. Entonces, cuando yo tengo una función periódica, para analizar esta función hay tres parámetros principales que me interesan. Un parámetro es el periodo de la función periódica. El periodo es el tiempo en el que la señal completa un ciclo. Acá, por ejemplo, en este gráfico, esta señal, esta función del voltaje, el ciclo, supongamos que voy a comenzar como que voy a designar este punto como el punto de inicio del ciclo, o sea, cuando está pasando la función a través del eje del tiempo, mientras va en forma creciente hacia arriba, ¿no? Si este es el inicio de mi ciclo, este va a ser el fin del ciclo. O sea, cuando la función completa una ida y una vuelta y vuelve al mismo punto, es que ha completado un ciclo. Entonces, en el eje del tiempo, las distancias son intervalos de tiempo. O sea, esta distancia en el eje del tiempo, entre estos dos puntos, va a ser igual al periodo de esta función periódica. Entonces, los tres parámetros que me interesan en una función periódica son, por un lado, el periodo, por otro lado, la frecuencia, que es el número de ciclos por segundo, que se mide en ciclos por segundo o hercios, que es igual a la inversa del periodo, ¿no? Y por último, la amplitud. La amplitud es el valor máximo o de pico de la señal. O sea, si ustedes se fijan acá en esta función de la tensión, el valor de la tensión va aumentando con el tiempo, pero alcanza un máximo. O sea, este máximo, esta altura máxima, es lo que le vamos a llamar amplitud. Aquí tampoco hay que olvidarse la relación que hay entre la frecuencia angular, que sería omega, y la frecuencia común. Esta f es la frecuencia común, o sea, la frecuencia angular es igual a 2pi por f. Esa es una relación que hay que tenerla presente en todo el trabajo práctico. Entonces acá en esta diapositiva lo que les estoy mostrando son estas características de la función periódica en una función que representa el cambio temporal de la tensión en un circuito de corriente alterna. En el eje de las ordenadas tengo la tensión, en el eje de las abscisas tengo el tiempo, medido en segundos. Entonces, esta distancia entre estos dos puntos de inicio del ciclo que está representada con la llave roja, viene a ser ese intervalo es el periodo de tiempo. Esta altura, la altura máxima de la función es la amplitud, y no hay que acordarse que la frecuencia, no hay que olvidarse, perdón, que la frecuencia es la inversa del periodo. Bien, entonces, para hacer mediciones en este tipo de funciones, en funciones periódicas, el aparato más adecuado es el osciloscopio.
¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo no puedo hacer mediciones en un circuito de corriente alterna utilizando el multímetro digital que ustedes han utilizado para hacer mediciones en corriente continua como amperímetro y como voltímetro. O sea, no lo puedo usar, no puedo usar el tester para hacer mediciones de tensión, por ejemplo, porque la tensión está variando continuamente. Entonces, en un circuito de alterna como la red domiciliaria, la tensión completa 50 ciclos en un segundo. O sea, hace 50 ciclos como este en un segundo. O sea, está variando muy rápido y si ustedes pusieran un tester para medir tensiones, por ejemplo, no podrían ver nada en la pantalla porque estarían cambiando los valores constantemente de tal forma que no podrían determinar ningún número, ¿no? Al menos que congelen el tiempo, midan el tiempo, congelen el tiempo en un momento que tienen un cronómetro en la mano y el tester en otra mano y podrían ver que para un tiempo dado tienen un valor dado de tensión. Bueno, pero eso no se puede hacer. Entonces lo que vamos a usar, en vez de testers, es un osciloscopio. El osciloscopio es el aparato más indicado para estudiar las señales de corriente alterna porque dispone de una pantalla en donde pueden visualizarse las funciones. O sea, las funciones pueden verse en forma desplegada en el tiempo. O sea, en el osciloscopio la van a ver de esta forma. Ustedes pueden ver la forma de la función. Entonces se puede medir la amplitud, se puede medir el periodo, se pueden medir otras características propias de este tipo de funciones periódicas. El osciloscopio es un voltímetro y en su pantalla se han insertado un sistema de ejes cartesianos donde se representa el tiempo en el eje de las abscisas, o sea, como está en este gráfico, y la tensión en el eje de las ordenadas, justamente como está en este gráfico. O sea, ustedes van a ver en el osciloscopio las funciones exactamente de esta forma, y es muy importante que no se olviden que se trata de un voltímetro. O sea, el osciloscopio se va a conectar al circuito de la misma forma que se conecta a este voltímetro. O sea, se conecta en paralelo con el elemento al que yo pretendo analizar sus señales de corriente alterna. Bien. Acá en esta imagen lo que estamos viendo es lo que se vería en la pantalla de un osciloscopio, es bastante parecido a los osciloscopios digitales que tenemos en la facultad. Estamos acá midiendo alguna tensión en algún elemento del circuito. Lo que estoy viendo es esta señal. Tienen que acordarse que el eje horizontal es el eje del tiempo. Este eje horizontal tiene una escala determinada, o sea, estas distancias son intervalos de tiempo, entonces ustedes midiendo distancias, eso lo pueden convertir a tiempo. El eje vertical es el eje de las tensiones, o sea, estas alturas se pueden transformar a tensiones, ¿no? Ustedes para eso también tienen que conocer la escala de tensión. Acá, por ejemplo, las características de la señal que yo podría determinar son, por ejemplo, la amplitud, o sea, la altura máxima. Para determinar la altura máxima lo que se hace es medir lo que se llama el voltaje pico a pico, que es más fácil de medir. El voltaje pico a pico es la distancia que hay entre el máximo positivo de la función y el máximo negativo de la función. O sea, la distancia vertical entre dos picos consecutivos, que sería lo que está representado con esta llave azul. Si ustedes miden esta distancia, acá esto sería medio, 1,5, 2,5, 3,5, 4,5, 5,5, 6,5, pero más o menos 7,5 centímetros. Si yo conozco la escala del voltaje, a esa distancia la puedo convertir a voltaje, lo divido en 2 y ya tengo la amplitud de la señal. Puedo calcular el periodo y la frecuencia. Por ejemplo, acá la forma más fácil de determinar el periodo es medir esta distancia entre dos picos positivos consecutivos, o sea, entre este pico y este pico, o sea, porque la señal completa un ciclo cuando parte de aquí y vuelve al mismo punto.
Entonces esta distancia, que sería medio, 1,5, 2,5, 3,5, 4,5 centímetros aproximadamente, casi 5 centímetros, yo si conozco la escala de tiempo, la paso a tiempo, ya tengo el periodo, y bueno, yo sé además que la inversa del periodo es la frecuencia. Pero si ustedes se fijan acá en la misma pantalla, está dándonos la información que yo obtendría haciendo ese cálculo, solo que acá el aparato la indica de un modo mucho más preciso. Nos están diciendo que el voltaje pico a pico es 7,48 voltios y que la frecuencia es 1,03 hercios, ¿no? Bien. Los osciloscopios digitales proveen información sobre la señal medida. En este ejemplo se trata, la información que vamos a obtener es la frecuencia y el voltaje pico a pico, que es el doble de la amplitud. Lo más importante, lo que más nos importa a nosotros en este trabajo práctico, es que ustedes tengan un buen entendimiento o una buena comprensión de la información que provee la pantalla del osciloscopio, para lo que es necesario prestar atención a lo que son las escalas de voltaje y de tiempo. Por ahí, esa es la parte más complicada del osciloscopio. Entonces, en la figura de la escala, ¿no? En la figura de la escala del voltaje es de 1 voltio por centímetro. O sea, aquí cada centímetro es 1 voltio. O sea que si tengo 7,48 centímetros, voy a tener 7,48 voltios. Ese cálculo es el que está hecho acá, ¿no? Si la distancia vertical pico a pico, indicada con la llave azul, es de 7,48 centímetros, entonces tengo 7,48 voltios, he multiplicado la distancia por esta escala. La escala la indica el aparato. Acá en este caso no la veo, no está, digamos, dentro de la foto, pero la escala, tanto en tensión como en tiempo, la indica la pantalla del aparato, y ustedes la tienen, un dato que lo tienen ahí inmediatamente. Entonces de ese dato lo he sacado yo de esa forma. Entonces acá la información adicional que tengo es que la escala de tiempo es de 0,2 segundos por centímetro. Eso quiere decir que cada centímetro del eje de las abscisas equivale a 0,2 segundos. O sea, si yo tengo acá una distancia de más o menos 5 centímetros, tengo 5 por 0,2, tengo 1 segundo aproximadamente, es lo que sería el periodo de esa función. Entonces el cálculo está hecho acá, 5 centímetros es aproximadamente 1 segundo, y la frecuencia, que es la inversa del periodo, va a ser aproximadamente 1 hercio, exactamente 1,03 hercios, como indica la pantalla. Si nosotros nos sale aproximado este cálculo, es porque la medición de la distancia es aproximada, ¿no? Con eso no hay que hacerse problema. Bien, entonces, una vez que hemos hablado un poquito del osciloscopio, les tengo que contar un poco qué es la impedancia. Bien, en un circuito de corriente alterna, la oposición de los diferentes elementos al paso de la corriente se expresa en una magnitud que se llama impedancia. Es análogo a lo que en el circuito de corriente continua es la resistencia, solo que la impedancia es una magnitud que es un poco más complicada, ¿no? La impedancia, que se representa con la letra Z, se puede expresar como un número complejo. Entonces la impedancia de un circuito como el de la figura anterior, Z, va a ser igual a este número complejo, ¿no? Es R más XL menos X sub C, I. ¿Qué quiere decir? La parte real de la impedancia es la resistencia, el valor de la resistencia total intercalada en el circuito, y la parte imaginaria de la impedancia va a ser la diferencia de las reactancias, o sea, la reactancia de la bobina menos la reactancia del capacitor, ¿no? Si ustedes se fijan, las reactancias en un circuito se suman o se restan entre sí de forma escalar. Quiere decir que las reactancias son todas magnitudes de la misma naturaleza. Podríamos decir que son todas manzanas. Entonces yo puedo sumar y restar manzanas. 2 manzanas más 3 manzanas me da 5 manzanas. 5 manzanas menos 2 manzanas me da 3 manzanas, ¿no? Todas las reactancias son manzanas.
Pero las resistencias son magnitudes de otra naturaleza. Podríamos decir que las resistencias son naranjas. No puedo, así, a priori, con la matemática de hasta segundo año, no puedo sumar naranjas más manzanas. Pero sí puedo sumar y restar naranjas entre sí. Entonces, si yo tengo varias resistencias en un circuito, la resistencia total va a ser la suma de las resistencias, siempre que estemos hablando de circuitos en serie. Entonces, los números complejos es algo que hemos inventado para poder sumar magnitudes de diferente naturaleza, o sea, poder sumar naranjas con manzanas. ¿Me explicó? Bien. Es difícil el tema, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Entonces, en un circuito con varios capacitores y bobinas en serie, la reactancia total X va a ser la sumatoria de las reactancias inductivas menos la sumatoria de las reactancias capacitivas. Si ustedes se fijan, la reactancia capacitiva siempre tiene sentido contrario a la reactancia inductiva, lo que quiere decir que las bobinas y los capacitores contrarrestan mutuamente sus efectos en el circuito, ¿no? Hay que acordarse también que para la resistencia es válido que para una configuración en serie la resistencia total va a ser la sumatoria de todas las resistencias presentes en el circuito, pero no hay que olvidarse que resistencias y reactancias no pueden restarse o sumarse entre sí. Por eso, dentro de lo que es la expresión de la impedancia, las reactancias se expresan como un número imaginario y las resistencias como un número real, para que a nadie se le ocurra sumar escalarmente esto con esto. ¿Me explico? Bien. Hasta ahí llegamos con la primera definición de lo que es la impedancia. Ahora va a ir quedando más claro a medida que avance. Acá tengo lo que sería el circuito básico de corriente alterna con todos los elementos posibles, presentes, intercalados en el circuito. La ley de Ohm, que ustedes ya conocen, en un circuito de corriente alterna toma esta forma, o sea, la corriente es igual a la tensión sobre la norma de la impedancia, la norma o el módulo de este número complejo que es la impedancia. En este caso, B e I son valores instantáneos de tensión y corriente, o sea, son valores medidos en un instante dado. O sea, estoy midiendo la tensión y la corriente en un circuito y tengo un reloj con el que también estoy midiendo el tiempo en el que estoy haciendo las mediciones. Por ejemplo, la tensión y la corriente son el valor de ambas magnitudes para el instante 2.3 segundos, por decirle algo, que va a ser diferente al instante 2.7 segundos. ¿Sí? Bien. Son valores instantáneos de tensión y corriente. O sea, I y B van cambiando constantemente, ¿no? Por otro lado, acá, en vez de ir la resistencia, como iba en el circuito de corriente continua, lo que va es la norma de la impedancia. Y la norma de un número complejo se calcula de esta forma. ¿Ustedes ya han visto complejos? Bueno, yo cuando estaba en segundo año ya había visto complejos. Bien. Entonces, la norma de un número complejo se calcula de esta forma. Es el cuadrado de la parte real más el cuadrado de la parte imaginaria. Entonces, lo que tengo es, acá si se fijan todo es real, no hay números imaginarios y este es un número real, un número común, ¿no? Bien, no hay que olvidarse que X sub L, o sea la reactancia inductiva, es igual a cualquiera de estas dos expresiones, ¿no? Y que X sub C, la reactancia capacitiva, es igual a cualquiera de estas dos expresiones. Un ingeniero que se precie de tal, nunca se olvida de estas expresiones, ¿no? Hasta ahora esto se va aclarando de a poco, pero ahora va a quedar más claro con la próxima diapositiva. Entonces, el circuito más sencillo que se podría armar dentro de lo que es la corriente alterna es este. Es una fuente de alternada que está conectada a una resistencia, nada más. No hay ninguna otra cosa conectada, no hay bobinas, no hay capacitores, ¿no? Entonces lo que vamos a ver es qué es lo que pasa con la tensión y la corriente en este circuito súper sencillo que solo tiene una resistencia. Esto podría ser una lamparita, ¿no? Bien. Entonces ahora en este circuito, yo supongamos que entre los bornes de la resistencia conecto mi
mi osciloscopio y voy a analizar o voy a medir la tensión entre bornes de esta resistencia. Entonces, supongamos que la fuente me está entregando una tensión que está variando senoidalmente en el tiempo. Lo que yo voy a tener es en la pantalla del osciloscopio una función como esta para la tensión, que es una función senoidal, ¿no? En este caso, en este circuito donde no hay reactancias, o sea, no hay ni bobinas ni capacitores, la corriente en el circuito varía en fase con la tensión. Entonces, esta curva que está acá representada en rojo es la función de la corriente, que también es una función senoidal que tiene la misma fase que la tensión, porque si ustedes se fijan, cada vez que la tensión alcanza un máximo, la corriente también alcanza un máximo. Cada vez que la tensión se hace cero, la corriente también se hace cero. Cada vez que la corriente se hace máxima negativa, la tensión también se hace máxima negativa. Quiere decir que es como que las dos funciones se van acompañando en su oscilación. Eso significa que están en fase, que no están desfasadas, ¿no? Entonces, eso sería una característica de las señales de tensión y corriente en un circuito que sería puramente óhmico, donde las reactancias no existen o están anuladas. Entonces, en este caso, donde no tengo reactancias, si ustedes se fijan, la impedancia del circuito va a ser igual, este término, el segundo término no va a estar, entonces va a ser igual a la raíz cuadrada de R al cuadrado. Entonces la norma de la impedancia directamente va a ser igual a la resistencia y la ley de Ohm, y recuperamos la forma original de la ley de Ohm, que es igual a I es igual a la tensión sobre la resistencia. Y acá no hay que olvidarse que estos son valores instantáneos de tensión y corriente que están variando permanentemente en el tiempo. Entonces, a continuación lo vamos a complicar un poco al circuito y le vamos a agregar una inductancia. Entonces, en este circuito la inductancia estaría representada de esta forma. Acá está caracterizada por su reactancia inductiva. Acá lo que han hecho este gráfico, que no he sido yo, han cometido el error de marcarle un sentido a la corriente. Acuérdense que esto no se hace, esto hay que tacharlo. No lo puedo tachar, por favor táchenlo ustedes, ¿no? Porque acuérdense que el sentido de la corriente cambia permanentemente. En general, las inductancias son motores, como por ejemplo el de un ventilador. La inductancia tiene un efecto sobre las señales eléctricas del circuito, que es el que está representado en este gráfico. En este caso, lo que pasa es que la corriente se va a trazar con respecto al voltaje. Ese efecto lo produce la inductancia. En este caso, en este gráfico, lo que sería la línea negra es la tensión medida entre los bornes de la inductancia, ¿no? Esto sería la tensión, le podríamos llamar V sub L. Entonces, la tensión está variando de esta forma, es una función senoidal que está, digamos, alcanza su máximo en este instante. Y si yo midiera la corriente en el mismo circuito, para medir la corriente, en realidad debería poner las puntas del osciloscopio entre los bornes de la resistencia, porque ustedes acuérdense que entre los bornes de la resistencia, la tensión de la resistencia y la corriente están siempre en fase. Entonces, lo que tendría para, en el caso de estar midiendo la tensión en la inductancia y la corriente, lo que tendría es, para la corriente, una señal que tendría esta forma, que está en rojo acá, que si ustedes se fijan está desfasada con respecto a la señal de la tensión. La corriente se ha atrasado en relación a la tensión. Se dice que se ha atrasado porque si ustedes se fijan acá, la tensión ha alcanzado su valor máximo primero, en este valor de tiempo que es más cortito, y la corriente es como que viene por atrás, o sea, los picos de la corriente es como que vienen por atrás, y un instante más tarde, o sea, en este instante, unos cuantos segundos después, o fracciones de segundo, la corriente alcanza su máximo. O sea, primero pasa el máximo de la tensión y después pasa el máximo de la corriente. Después pasa lo mismo al revés. Para valores negativos, primero
pasa el máximo negativo de la tensión y después viene el mínimo negativo de la corriente. Eso es lo que está pasando acá. La tensión ha alcanzado primero su mínimo negativo para este valor de tiempo y un instante más tarde la corriente alcanza su mínimo negativo. Entonces, si estamos midiendo la tensión en la bobina comparada con la corriente que circula por el circuito, lo que vamos a ver es que la corriente está atrasada 90 grados. Se dice que el ángulo de fase entre tensión y corriente es de 90 grados, ¿no? Con respecto a la tensión. 90 grados, el desfasaje es de 90 grados cuando cada vez que la tensión alcanza un máximo, la corriente vale 0. Cada vez que la corriente alcanza un máximo, la tensión vale 0. Y esto está pasando constantemente entre los bornes de la bobina. Entonces, en este caso, la norma de la impedancia de este circuito es igual a esta expresión. Entonces, ahora, en el siguiente caso, lo que vamos a hacer es cambiar acá la bobina por un capacitor y vamos a ver qué efecto produce el capacitor en el circuito. Bien, entonces, como ya habíamos visto, el capacitor produce el efecto contrario al efecto que produce la bobina. Entonces, ahora lo que va a pasar es que el voltaje se va a atrasar con relación a la corriente. Si ustedes se fijan, si yo estoy midiendo el voltaje en el capacitor con el osciloscopio, voy a tener esta función para ese voltaje. Y si mido la corriente, voy a tener la función en rojo para la corriente. Si ustedes se fijan, acá en 0, la corriente ya está en máximo y el voltaje recién viene aumentando. El voltaje alcanza su máximo en este instante, o sea, unas fracciones de segundo después. Quiere decir que la corriente está llegando al máximo antes que la tensión, y eso está pasando siempre. El máximo negativo, la corriente lo alcanzó acá primero y por detrás viene la tensión, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Primero la señal de tensión es la que llega primero, los picos de la señal de tensión llegan primero y los de corriente vienen después. Otra vez la tensión y la corriente están desfasadas, pero ahora el ángulo de fase es de menos 90 grados, ¿no? En este caso la norma de la impedancia del circuito es esta expresión que está acá. Entonces ahora vamos al circuito de RLC, que es el que ustedes tienen que estudiar. Entonces, no hay que olvidarse que las capacitancias y las inductancias contrarrestan entre sí sus efectos. O sea, si yo tengo la tensión sería este dedo, la inductancia va a querer que este otro dedo, que es la corriente, la inductancia va a querer que la corriente se atrase, o sea, quede atrás de la tensión. Y las capacidades, los capacitores van a querer que la corriente se adelante con respecto a la tensión. Entonces, unos tiran para atrás, otros tiran para adelante, ¿no? Bien. Entonces, no hay que olvidarse que la reactancia total del circuito, o sea, X, va a ser la diferencia de las sumatorias de las reactancias inductivas menos las reactancias capacitivas. Entonces, en función de qué sea lo que predomine en el circuito, si es que ganan las bobinas o ganan los capacitores, la corriente puede quedar adelantada o atrasada con respecto a la tensión, en función de que predomine el efecto inductivo o capacitivo. Y ahora nosotros nos vamos a enfocar en un fenómeno que se produce en los circuitos RLC que para nosotros es muy útil, que es el fenómeno de la resonancia. Entonces, para entender qué es lo que es la resonancia, se supone que hasta acá ustedes ya conocen lo que es un circuito de RLC, son los capos dentro de lo que es la corriente alterna, y no van a tener ningún problema en entender lo que les voy a contar. Así que, acuérdense, la norma de la impedancia es igual a esta expresión. Entonces, dentro de esta expresión, si yo reemplazo la reactancia inductiva y la reactancia capacitiva por lo que es, voy a tener esta función que está acá a la derecha. Si ustedes se fijan, esta función es una función de la frecuencia angular del circuito. O sea que la norma de la impedancia, depende de la frecuencia angular del circuito. Si yo cambio la frecuencia angular, voy a tener una impedancia diferente. Y obviamente su norma también va a ser diferente.
Entonces supongamos que yo tengo un circuito como este de la figura, pero lo que tengo acá es una fuente con la que yo puedo variar la frecuencia de la corriente alterna que circula por el circuito. Esos generadores se llaman frecuencímetros o generadores de frecuencia, y en el laboratorio tenemos varios. Se supone que si ustedes no estuviéramos en cuarentena, ustedes podrían hacer la práctica y manejar esos aparatos, ¿no? Entonces, con esos generadores de frecuencia yo puedo cambiar la frecuencia de la corriente alterna que está circulando por el circuito. Podría poner, si quiero, una frecuencia muy alta. Por ejemplo, una frecuencia muy alta es que la señal complete 1.000.000 de ciclos cada segundo. O sea, una frecuencia de 1.000.000 de hercios. O eso sería 1 megahertz, ¿no? O podría tener una frecuencia muy baja, que podría ser de 10 ciclos por segundo o de 1 ciclo por segundo, ¿no? Entonces esa frecuencia yo puedo regularla con mi frecuencímetro. Entonces fíjense lo que pasa. Si yo puedo cambiar, si yo tengo un circuito con frecuencia variable, cuando yo cambie la frecuencia, lo que voy a estar haciendo es cambiando la impedancia. Y yo podría elegir una frecuencia tal que la reactancia inductiva se haga igual a la reactancia capacitiva. Entonces, cuando estas dos reactancias son iguales, como indica esta expresión, es cuando el circuito está en resonancia. Entonces, yo de acá de esta función podría despejar el valor de la frecuencia de resonancia, que le hemos llamado omega sub r, y tendría esta expresión. La frecuencia de resonancia, la frecuencia a la cual son iguales la inductancia y la capacitancia presentes, las reactancias presentes en el circuito, es igual a la raíz cuadrada de 1 sobre el producto de la inductancia por la capacidad total presente en el circuito, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando estas dos reactancias son iguales? Pasa que este segundo término se anula, se hace cero. Entonces, cuando esto se hace cero, la impedancia se hace mínima, ¿no? Pues solamente me queda la resistencia. Si la impedancia se hace mínima, entonces para ese valor de frecuencia, la corriente en el circuito se va a hacer máxima, ¿no? Y eso es algo muy importante, ¿no? Ahí estaríamos en resonancia. O sea, cuando las reactancias se anulan, es decir, que la reactancia total del circuito es igual a cero, el circuito está en resonancia. Entonces, en este caso se cumple que la impedancia, la norma de la impedancia, va a ser igual a la resistencia óhmica intercalada en el circuito, nada más. Entonces, en este caso la impedancia es mínima, y si la impedancia es mínima, por lo tanto la corriente es máxima. Entonces, supongamos que yo tengo mi circuitito al que yo estoy alimentando con mi frecuencímetro y voy cambiando la frecuencia y voy midiendo cómo cambia la intensidad de la corriente del circuito en función de la frecuencia que yo le pongo al circuito. Entonces voy a tener este tipo de gráficos. En este gráfico estoy haciendo mis mediciones en este circuito. Este viene a ser mi frecuencímetro con el que yo puedo variar la frecuencia. Tengo una inductancia cuya impedancia es de 5 microhenrios. Tengo un capacitor cuya capacidad es de 2 nanofaradios. Y al circuito yo puedo intercalarle tres tipos diferentes de resistencia. Una resistencia de 10 ohmios, que sería esta. Una resistencia de 5 ohmios, que corresponde a esta curva, y una resistencia de 3.5 ohmios, que corresponde a esta curva. Entonces supongamos que yo pongo la primera resistencia, la de 10 ohmios en el circuito, y empiezo a medir cómo cambia la corriente, que estoy midiéndola sobre el eje de las ordenadas, en función de la frecuencia que la estoy midiendo en el eje de las abscisas. Entonces, si ustedes se fijan, a medida que yo voy aumentando la frecuencia en el circuito, la corriente va aumentando. Entonces sigue aumentando hasta que llega a un valor máximo. En ese valor máximo el circuito está en resonancia, la corriente es máxima. Si yo sigo aumentando la frecuencia, me voy a salir de la resonancia y entonces la intensidad de la corriente empieza a bajar. Esta curva es la que corresponde a la resistencia más grande de 10 ohms. Supongamos que la cambio y pongo la resistencia de 5 ohmios que es más chica. Entonces para la resistencia de 5 ohmios la curva que vale es la del medio. Como la resistencia es menor, entonces la corriente es mayor. Y pasa lo mismo. Si yo voy aumentando la corriente, aumentando la frecuencia desde valores chicos, voy a ver que la intensidad de la corriente va aumentando hasta que llega a un máximo. A partir de ese máximo, que es el punto donde el circuito está en resonancia, la intensidad de la corriente empieza a bajar, ¿no?
Para la resistencia menor tengo corrientes mayores y voy a tener esta curva que tiene un pico más alto. Acá la corriente alcanza un máximo de 1.4 miliamperios. Perdón, ¿no? Entonces ese es el fenómeno de la resonancia, que es el que ustedes van a estudiar en el trabajo práctico. Este fenómeno tiene, por ejemplo, sintonizar una radio de frecuencia modulada, sintonizar un aparato como por ejemplo el celular. Nosotros podemos hacer eso gracias a este fenómeno de la resonancia, porque lo que hacemos cuando cambiamos la frecuencia de la radio, por ejemplo, del aparato receptor con el que nosotros queremos detectar una señal, es justamente recorrer esta curva. Entonces, cuando la frecuencia de la, digamos, yo lo que hago con cuando modulo la frecuencia a la que el sintonizador, el receptor, se va a colocar en resonancia con la señal que quiero detectar, es cambiar o la impedancia o la capacidad dentro de la radio, ¿no? De tal manera que estoy cambiando lo que sería este pico, lo estoy corriendo para allá o para allá, ¿no? Porque hasta el momento, y en el momento que esa frecuencia interna del aparato coincide con la frecuencia de la señal que yo quiero captar, entonces esa señal va a provocar una intensidad de corriente máxima dentro de la radio y voy a poder escuchar mejor, digamos, las señales que vienen montadas en esa frecuencia, ¿no? Entonces, este fenómeno de la resonancia nosotros lo utilizamos principalmente, tiene otras aplicaciones, pero la más conocida para nosotros es, la usamos para sintonizar aparatos receptores de señales de radio. Yo le estaba explicando cómo funciona una radio común de AM o FM, pero me imagino que el celular funciona de la misma forma. Bueno, hasta acá llegué con la clase, espero que les guste, que no se aburran y que estudien, ¿no? Así que nos estamos viendo, jóvenes. Hasta la vista.